Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Ives Cigarro Albores, estudiante del doctorado en Educación de la IEXPRO, en el estado de Chiapas. Actualmente curso la materia Seminario de Evaluación y Acreditación impartida por la doctora Sujei Elizabeth Santiago Nigenda. El tema que vamos a desarrollar durante estos minutos es sobre el Sistema Educativo Nacional Mexicano, las reformas educativas, la evaluación docente y la precarización laboral. Este trabajo se basa en dos lecturas académicas fundamentales que les presento el día de hoy. Primero, el artículo de Edgar Daniel Anaya Torres sobre calidad educativa, como precarización laboral, análisis de América Latina del año 2019. Y el segundo trabajo más reciente de Fernando Reimers de la Universidad de Harvard, titulado Reformas educativas para expandir las oportunidades educativas en México, el poder de la política y los retos de su aplicación, 2025. Es un tema que estoy segura que muchos de ustedes que trabajan en educación o tienen hijos en el sistema educativo conocen bien. Así que los invito a que se hagan las mismas preguntas que yo voy a plantearles durante este streaming que el día de hoy les presento. Pero aquí viene la pregunta incómoda que pocos hacen. ¿A qué costo? ¿Qué ha pasado con quienes enseñan en las escuelas? ¿Han mejorado sus condiciones o han empeorado? Así que, si me acompañan, comencemos con nuestra primera pregunta. ¿Cuál es el Sistema Educativo Nacional Mexicano? El Sistema Educativo Nacional está organizado en tres niveles principales. El primer nivel, educación básica. Son 12 años obligatorios, 3 años de educación preescolar, 6 años de educación primaria, 3 años de educación secundaria. ¿Qué significa esto? Que en teoría todo mexicano debe estar en la escuela desde los 3 años hasta los 17 años. Aunque como ustedes saben, la teoría y la práctica son muy diferentes. El segundo nivel, educación media superior, 3 años, bachillerato, preparatoria o educación técnica. El tercer nivel, educación superior, no obligatoria, universidades, posgrados, educación técnica superior. Pero aquí viene algo crucial, que pocas personas conocen. En el nivel básico no existe un único tipo de escuela, hay 3 tipos de escuela diferentes. El tipo 1, escuelas generales, son las que la mayoría conocemos en zonas urbanas y rurales, donde se sigue el currículo nacional estándar. Tipo 2. Escuelas indígenas. Aquí es donde les pido que me acompañen en una reflexión. En México hay 21,000 escuelas indígenas atendiendo a 800,000 estudiantes. Pero ¿saben qué? El uso de lenguas indígenas está limitado a solo 3 horas semanales. En muchas ocasiones ni eso, porque los maestros no hablan la lengua indígena. Este es un problema de equidad real. Tipo 3. Escuelas comunitarias, dirigidas por el CONAFE, Consejo Nacional de Fomento Educativo. Estas pequeñas comunidades rurales que no tienen escuelas regulares. ¿Qué observamos aquí? Un sistema complejo y fragmentado. Esto es importante porque cuando llegamos a las reformas, nuestro siguiente tema que veremos a esta fragmentación es uno de los desafíos. Pregunta 2. ¿Cuáles fueron las principales reformas educativas? Aquí vamos a recorrer más de 30 años. En el año 1992, el punto de quiebre, presidente Salinas de Gortari impulsa modernización de educación básica, coincidiendo con el Tratado de Libre Comercio. Aquí es importante anotar algo. La educación comienza a pensarse como inversión económica, no solo como derecho social. Se reforman planes de estudio, se crean libros de texto nuevos y se amplía la escolaridad obligatoria de 6 a 9 años. En 1997, la expansión y las transferencias. El presidente Ernesto Zedillo lanza Progresa, un programa de transferencias monetarias, condicionadas. ¿Qué significa? Si ustedes eran familia pobre, el gobierno les daba dinero, si sus hijos iban a la escuela. Era revolucionario en ese momento. También México se incorpora a PISA, las evaluaciones internacionales de la OCDE. Aquí comienza la era de la evaluación y la medición. En el año 2002, expansión de preescolar, se añaden 3 años de educación preescolar obligatoria. Esto amplía significativamente el acceso. En el año 2012, ampliación a 12 años. Se extiende la obligatoriedad de 9 a 12 años. Muchos jóvenes mexicanos tienen acceso a más de años de educación que sus padres. En el 2013, la gran reforma, el momento decisivo. Aquí entra Enrique Peña Nieto, con una reforma que divide opiniones hasta el día de hoy. Una enmienda constitucional incorpora la educación de calidad para todos como un derecho constitucional. Suena bien, ¿verdad? Pero esperen, ¿cómo van a garantizar la calidad? ¿Mediante qué? Pues mediante la evaluación del desempeño docente. Los maestros deben de ser evaluados. Sistema de permanencia basado en evaluaciones. Si no aprueban, pueden ser despedidos.
rediseño de planes de estudio, expansión de escuelas de jornada completa de 6 a 8 horas, todo esto con la intención de mejorar. Pero como vamos a ver en la pregunta 4, esto tiene consecuencias. En el año 2018 al 2024 cambió de dirección. La reacción llega Andrés Manuel López Obrador y hace algo sorprendente. Descontinúa la reforma 2013. ¿Por qué? Porque consideró que dañaba a los maestros. Entonces elimina la evaluación docente obligatoria. Tercera pregunta, y aquí viene lo interesante. ¿Qué es calidad educativa según organismos internacionales? Muchos de ustedes dirían, bueno, calidad es lo que los estudiantes aprendan bien. Simple, ¿verdad? Pues no, no es tan simple. Hay 5 organizaciones internacionales poderosas. El Banco Mundial, el BID, la CEPAL, la UNESCO y la OCDE. Cada uno con millones de dólares en financiamiento y en recomendaciones que los gobiernos latinoamericanos escuchan muy atentamente. ¿Y saben qué? No todos definen la calidad de la misma manera. Por ejemplo, la UNESCO propone que la calidad tiene 5 ejes, y uno de ellos es logros de aprendizaje, los docentes, el clima organizacional, las tecnologías de información y comunicación, y lo que es medición y evaluación. Pero acá viene lo crucial. Por ejemplo, la UNESCO dice que la calidad del cuerpo docente es el factor clave de la calidad educacional. ¿Escucharon eso? Los docentes son la clave. Sin buenos maestros no hay calidad posible. Pero entonces surge la pregunta, ¿cómo hacemos que los maestros sean mejores? Y la respuesta es que todos los organismos dan es la evaluación del desempeño. La OCDE es particularmente clara. La OCDE dice textualmente, la reforma más importante en política pública que puede México hacer para mejorar los resultados educativos de sus jóvenes es construir un sistema sólido que permita seleccionar, preparar, desarrollar y evaluar a los mejores docentes. ¿Ven? La calidad educativa no es solo un concepto pedagógico, es un concepto que genera mecanismos de control y evaluación. Pregunta 4. ¿Cómo se relaciona la calidad educativa con precarización laboral? Déjenme explicar primero qué es precarización laboral. Significa que el trabajo es inestable, sin protección, sin seguridad. Ahora bien, ¿cómo se conecta esto con calidad educativa? Cuando los organismos internacionales dicen que los necesitamos evaluar a los docentes para lograr calidad, eso suena razonable, pero cuando esa evaluación tiene consecuencias reales de permanencia, en promoción, en reconocimiento, en ingreso, entonces la evaluación se convierte en un mecanismo de desregularización laboral. Démosle vida a esto como un ejemplo real de México. Por ejemplo, en el 2013, con la reforma educativa que mencionamos, se implementó la evaluación docente obligatoria como poder para despedir a nuestros maestros. ¿Qué pasó? La cifra de jubilaciones adelantadas aumentó hasta 5 veces en un año. Pasó de 2.000 maestros en los primeros 3 meses de 2013 a 11.360 maestros para finales del mismo año. Y los maestros nuevos que entraban después de 2013 eran contratados bajo estos términos, sin estabilidad laboral garantizada, sujetos a evaluaciones anuales, con riesgo de constante de ser despedidos. Entonces tenemos una paradoja irónica. Mientras el gobierno buscaba mejorar la calidad educativa mediante la evaluación docente, estaban creando condiciones cada vez más precarias para los maestros. Pregunta 5. ¿Cuáles fueron los desafíos en la implementación? El investigador Fernando Reimers encontró que faltaron 3 condiciones esenciales. Condición 1. Complementariedad. Las reformas necesitaban trabajar juntas. Por ejemplo, si amplías los años de escuela obligatorio, pero no das becas para que los pobres puedan asistir, pues obviamente los pobres no van. Cuando ambas políticas trabajan juntas, por ejemplo, la ampliación de años más becas, funciona muy bien. La segunda condición fue la alineación política y la capacidad institucional. México tiene 32 estados, cada estado tiene su propio gobierno, sus propios recursos, su propia capacidad institucional. El gobierno federal dice, vamos a hacer esto, pero si el gobernador del estado es de un partido diferente al presidente, hay menos incentivos para implementarlo. Además, un estado rico como Nuevo León tiene más recursos que Chiapas y Guerrero. Entonces, las reformas se implementan de manera muy diferente según el estado. La condición 3, el factor político, y aquí es donde se pone interesante. El PRI en ese periodo creó un Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato para Maestros. Este sindicato tenía el control extraordinario sobre la educación. Decía quiénes eran maestros, decidía cómo se capacitaban, decidía quiénes ascendían. Cuando llega la reforma 2013 y dice, vamos a evaluar a todos los maestros para ver quiénes son realmente buenos, el sindicato se ve amenazado. Su respuesta fue resistencia
y eso generó efectos secundarios como las jubilaciones masivas que mencionamos. Agradezco sinceramente su atención durante estos minutos. Ha sido un honor compartir con ustedes estas reflexiones, que se nutre. Muchas gracias.